Mi texto bíblico está en 1 Corintios 10:23. Y me trae, oye, ya hay dos jóvenes más, hombre. Sí. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo es lícito, pero no todo me edifica. Oiga, Amén. Amén. Mi texto está en Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Mi texto se encuentra en Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. Amén. Gloria a Dios. En Salmos 34:7, el ángel de Jehová acampar alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mi texto está en Lucas 37. Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga. Mi texto está en San Juan 7:24. Dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Amén. Aleluya. Mi texto está en Salmos 119:37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mi texto se encuentra en Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Mi texto está en Lucas 2:50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Amén. Aleluya. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en sillas de pecadores, ni en sillas que no sabe se ha sentado. Salmos 1:1. Amén. Mi texto está en Salmos 105:1. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Amén. Amén. Dios bendiga, hermano. El texto bíblico se encuentra en Jeremías 33:3. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Dios bendiga, hermanos. El texto se encuentra en San Juan 1:1 y dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Dios bendiga, hermano. Mi texto está en Salmo 49, pero me mandé 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Mi texto está en Lucas 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzará a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo un día que éste no espera y la hora que no sabe, y la castigará duramente y le pondrá con los infieles. Hermanos, mi texto bíblico está en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 y dice: dad gracias en todo, porque es la voluntad de nuestro Dios, porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Mi texto está en Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Amén. Dios les bendiga. Mi texto bíblico está en el Salmo 102. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Amén. Mi texto está en el libro de Salmos capítulo 103. Dice:
Bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Mi texto está en Isaías 55:6. Busca a Jehová mientras que puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Amén. Aleluya. Está en Salmo 91:10. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Salmo 117. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mi texto está en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos despreciarán la sabiduría y la enseñanza. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. El texto bíblico está en 2 de Timoteo 4:7 y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor, y vamos a orar por estos jóvenes. No desee mal, desee bien para ellos. Amén. Porque acuérdense que la Biblia dice que herencia de Jehová son nuestros hijos. Oramos, extienda su mano derecha en dirección de ellos. Si aquí está su hijo, ore por él y después ore por los demás. Amado y buen Dios que estás en los cielos, yo presento estos jóvenes y estas jovencitas, Señor, para que la gracia tuya esté sobre ellos y la unción de tu Santo Espíritu venga sobre sus vidas, Señor amado. Los guía a toda justicia y a toda verdad. Que el principio del temor y la sabiduría esté en cada uno de ellos, en sus corazones, y que antes de que ellos tomen decisiones equivocadas puedan, Señor, tomar esa corrección de parte tuya para que no tomen esas decisiones equivocadas. Que sean hombres y mujeres de bien en esta sociedad, que sean prósperos y sean bendecidos en una forma grande, Señor. Que sean futuros profesionales como ingenieros, arquitectos, secretarias, bomberos, oficiales de la ley, Señor amado. Que sean los futuros arquitectos que levantarán diferentes infraestructuras. Y sobre todo, Señor, que te honren y te pongan en alto, Señor. Que no se avergüencen de dar testimonio de ti en su vida secular. Que estos sean los hombres del futuro en tu iglesia. Predicadores, adoradores, intercedores, ganadores de almas, Señor, que se guarden para ti. Que la gracia tuya esté sobre ellos y que tu Espíritu Santo los santifique para toda buena obra de tu reino. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias y amén. Y como le dice a la iglesia de adultos, que Dios los bendiga, iglesia, aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos. Adelante, salúdense y pase a tomar su respectivo asiento. Bendiciones, hermanos. Gloria al Señor. Abra su Biblia en el libro de Mateos, capítulo 24, del 15 en adelante. Cuando ya lo tenga, se pone sobre sus pies. Todos sean bienvenidos. Mateo 24 del 15 al 31, y quisiéramos hablar del tema la gran tribulación. Por tanto,
Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay, póngale atención, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo. Diaconisa, yo necesito que pongan en orden cuando vengan los niños. Del cielo hasta el otro. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos. Presento mi vida, Señor, para que me llenes de tu sabiduría, para que uses mi vasija de barro, uses mi boca y mis labios para hablar tu palabra conforme al plan eterno que tienes para con cada uno de nosotros. Añida, oh Dios, los que han de ser salvos, liberte a los cautivos, y sea usted transformando nuestras vidas conforme al propósito suyo. Llévese la gloria por siempre. Bendícenos a través de tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el profeta de Daniel fue el primer hombre de Dios en la antigüedad
que Dios empezó a revelarles los tiempos futuros, que hoy se conocen como los tiempos proféticos, pero que en la época de él no discernía ni entendía lo que el Señor le estaba revelando. Pero si usted ha leído el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27, por casualidad, ahí Daniel estaba viendo cómo iniciaría el periodo que se llama la tribulación, cómo empezaría y cuál sería su finalización. Usted y yo ya sabemos que la tribulación no puede empezar sin que Cristo venga a recoger a su iglesia. Solo dos. Entonces los demás se quedan ahí, se van a lamentar si usted se queda. Digamos que la iglesia de Dios juega un rol, un papel importante en estos tiempos finales que estamos viviendo. Si la iglesia todavía no es levantada en gloria y el Padre no envía a Cristo, aunque en el mundo secular, miren lo que está pasando, es normal: huracanes, inundaciones, terremotos, pestes, hambre. Todo eso no nos puede preocupar, porque el Señor cumple sus promesas. Él ha dicho que vendrá por su pueblo, y esa promesa la va a cumplir el Señor Jesucristo, y va a venir por aquellos que estén preparados, orando y santificándose. Entonces la promesa está en pies. Entonces, mientras la iglesia no venga, todo lo que se dé a nuestro alrededor no le tiene que preocupar, sino que le tiene que inquietar a esforzarse, a congregarse, a santificarse, a ser más obediente, más fiel a Dios, porque esos son señales de los principios de dolores que nos están anunciando que el Rey viene en breve por su iglesia. Y esa iglesia está jugando un rol importante. La verdadera iglesia. Usted es la verdadera iglesia. Solo 4. Usted es la verdadera iglesia. 6. Usted es la verdadera iglesia. Ah, vaya, pues despierte, Araganes. Oiga, como iglesia tenemos mucho que en este rol. Oiga, todo lo que está en Mateo 24, los predicadores, como su servidor, hemos predicado de un mensaje de alerta, de preparación. Porque aquí habla en el verso 12 un ejemplo. Dice que hasta que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Lo hemos predicado como mensajes libres. Pero todo este capítulo está dedicado exclusivamente al pueblo desobediente y rebelde de Israel, los judíos, por haber negado y rechazado al Cordero de Dios, que usted y yo lo hemos recibido como Señor y Salvador. Entonces no es malo predicar en mensajes libres como iglesia gentil para prepararnos, pero esto, repito, va dedicado a Israel, porque son los mensajes de los tiempos finales para ellos. Entro al tema. El tiempo es el peor enemigo. Dice: entonces los que estén en Judea, oiga,
huyan a los montes. El que esté en las azoteas no descienda para tomar algo de su casa. ¿Por qué dijo Jesús esas palabras? Porque cuando ya en sí, porque estos versículos ya empezó la gran tribulación para todo el mundo y sobre todo para Israel. Amén. Entonces, cuando Cristo les empieza a enseñar a sus discípulos, los discípulos se han de haber quedado atónitos, sorprendidos, maravillados, porque era algo catastrófico que venía sobre el mundo entero, hermano. Mira, hermano, yo viendo la historia de cómo Dios en estos meses, en todos los años, cómo sacude con vientos y huracanes e inundaciones todo lo que es Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Florida, México, etcétera. Pero vea las noticias seculares, si mencionan a Dios. Vea si los que sobreviven por misericordia, porque aquí no es por la inteligencia de los hombres, es por la infinita misericordia que hay sobreviviente, para que el que esté vivo se acuerde del Creador, se arrepienta de sus pecados y se ponga a cuenta. Eso no se ve, pero el humano no ha entendido que son señales que Dios le está diciendo a las naciones, al mundo entero y a Israel: prepárense, búsquenme, arrepiéntanse, porque lo que viene no se compara a los tiempos finales de los juicios de Dios sobre ustedes, moradores de la tierra. El que es borracho ya no lo sea. El que es sinvergüenza, pecador, ya no lo sea. Porque Cristo le está diciendo: si están en Judea, salgan de la ciudad y vayan a refugiarse a los montes. Porque quizás en los montes va a haber más protección, más alimentos para ellos. Porque quizás en la ciudad eso va a ser un desastre total. ¿Por qué? Porque Dios a tiempo le ha dado oportunidades a los hombres. Y le dice: si están en las azoteas, desciendan. Y si van a tomar algo, háganlo. Pero corran, porque les puede alcanzar lo que se está dando sobre esa ciudad. Y dice, porque quiero avanzar, el que esté en el campo, ¿se acuerda que hablamos de la parábola de las trigo y la cizaña? Y hablamos del significado. Hablamos al principio que el campo ahí era figura del corazón del hombre, que cuando la semilla caía y ella germinaba, daba buena semilla, daba frutos. Pero en la traducción de la cizaña vimos que el campo ya no era el hombre, sino que era el mundo secular que anda sin Dios y sin esperanza. Oiga cómo les dijo Jesús antes de llegar a la cruz por usted y por mí: no vuelvas atrás, le dice. ¿Qué pasa con los que conocen de Dios y se caen y ya no se levantan? Va a ser lamentable, porque conociendo la misericordia de Dios no la quisieron aprovechar. Se cayeron y ya no se pudieron levantar. Pero aquí el mensaje de Cristo le dice al mundo entero y en especial a Israel: cuando estés viviendo eso, acuérdate de la profecía del profeta Daniel, del capítulo 9, verso 27. No vuelvan atrás. ¿Por qué? Porque el que vuelve atrás no es digno de ser llamado mi discípulo. Aleluya. La capa
espacio, porque si van a estar en el campo, en los montes, va a necesitar un abrigo, pero ahí de nada le va a servir. Oiga que dice, mas hay de las que estén encinta. ¿Usted piensa que en esa época van a haber mujeres dando a luz? Pregunto porque como que se fueron. ¿Cree iglesia, los reunidos acá, cree que en esa época van a haber mujeres que van a estar en proceso de dar a luz? Sí. Y yo siempre pongo el ejemplo, las mujeres cuando van a dar a luz sienten agonía de muerte y son lloronas. Pero cuando están en el placer, ay, dame más, mi amor. Pero cuando van a dar a luz, están vivas. Sí, aunque usted se haga la cara de santa, no tienen nada de santa. El dolor que vendrá para esas mujeres va a ser doble, porque van a querer dar a luz. Y al ver toda la guerra, todos los homicidios, toda la violencia, esas mujeres se le van a apresurar los dolores, hermano. Y eso va a ser terrible, porque ya no va a haber quien les predique de la palabra del reino. Ya vamos a llegar cuando es que Dios vuelve a tener misericordia. Ahorita no hay misericordia. Por eso es que le dicen, mejor eviten, eso le da a entender, mejor eviten no quedar embarazada. Ay, pero porque estas mujeres son unas cuyas, hermano. A ellas les gusta dar bicho y bicho. Sigamos. Porque cara de inocente hacen estas mujeres y de inocente no tienen nada. Y de las que críen en aquellos días, ¿qué es criar? Amamantar. La leche se les puede ¿qué? Cortar. Se les puede arruinar del susto, del impacto de lo que están viviendo. Entonces, esos niños que van a estar amamantando, en vez de caerle bien esa leche, les va a hacer daño. Entonces, hermano, ¿qué le está diciendo el Señor? Son tiempos muy difíciles. Si lo que estamos viviendo ahorita con recesión, que no la han declarado, pero ya la van a declarar, aunque los gobiernos no lo quieran declarar, ya lo van a declarar porque ya no aguantan la carga. Y por eso es que traigo un versículo aparte, pero eso ya lo voy a dar más adelantito. Porque, hermano, nuestro gobierno y nuestra sociedad ya no aguantamos. Mire, hermano, si solo hoy nos dormimos y al nomás amanecer todo se dispara hasta las nubes. Los precios están elevadísimos. ¿Sabe qué nos saca a usted y a mí en victoria? La misericordia y la gracia de Dios. Que aunque estemos en medio de un mundo convulsionado de maldad y de placer y de pecado, los hijos de Dios nos librará y nos proveerá en abundancia el Señor. Aunque estemos en medio de eso, no es todavía la tribulación ni la gran tribulación, pero aquí ya va a estar la gran tribulación. Quizás por los que no han estado acá les tengo que repetir un poco. En la semana 69 de las 70 semanas que Daniel vio el resurgimiento del nuevo príncipe Mesías llamado Jesús. Él lo vio, que iba a venir, que iba a nacer de una mujer y que le iban a dar muerte por usted y por mí. Eso ya lo vimos, pero por los que no vienen a la iglesia, que son bien aguados. Entonces, en la semana 69, Daniel vio que le daban muerte al Mesías príncipe. ¿Hablando de quién? De Jesús. Entonces Daniel veía que eran ¿cuántas semanas?
¿Qué es una semana en el diccionario hebreo o en la cultura hebrea? Es, oiga, una semana que faltaba se llama Shabúa. En el hebreo es Shabúa. Una semana no se está refiriendo el lunes, martes, miércoles, domingo. No, se estaba refiriendo de años. Cuando Cristo muere por usted y por mí, se cumplió la semana 69. Y cuando llegue la semana 70, alabado sea Dios, usted y yo que vivimos el Evangelio, ponemos por obra la palabra del Señor, nos santificamos para el Señor. En la semana 70, al nomás cumplirse la semana 70, usted y yo volaremos a la gloria eterna. Aleluya. La pregunta es, ¿le estás esperando? ¿O vives como te da la gana? Usted contéstese. Usted sabe cómo vive. Entonces, voy a seguir. Oigan qué les dijo a las que estaban en sitio, a las que estaban criando y amamantando. Oren pues. Oigan las palabras de Jesús, iglesia y habitantes de la tierra. Orad pues por vuestra huida, que no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué mencionó el día sábado? Que es el día de los judíos que no pueden trabajar, no pueden hacer nada. Porque en el día de reposo, el día sábado, ellos solo pueden caminar mínimo 1 kilómetro a pies. ¿Está aquí conmigo? Mire qué lindo es Dios. Gracias a Dios que usted y yo no guardamos un día, lo guardamos todos, porque en Cristo está el verdadero reposo del hombre y de la mujer de Dios. Aleluya. Para los que guardan la ley del Sabbat, ¿cómo van a salir con Dios ese día, hermanitos? Usted que no es judío, pero que dice que es circuncidado, ¿usted cómo va a salir con Dios? Y esto no es para discusión, es para aprender. Miren qué lindo. Y les dice, repito, los sábados los propios judíos, los verdaderos israelitas, solo pueden caminar 1 kilómetro de ahí. Se tienen que parar las labores. Por eso es que Jesús les dijo, oren, porque esos días serán terribles, les dijo Jesús. Ya que no quisiste entender la visitación mía, ustedes, viene el día donde lo van a desear, pero será demasiado tarde. El día de salvación para el mundo entero es hoy. Cristo es la esperanza de gloria para que usted y yo seamos guardados del día de la gran tribulación. Verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde los principios del mundo. Oiga, Jesús estaba hablando de tribulaciones de lo que estamos viviendo, hermano. Pero eso no se compara lo que estamos pasando ahorita. Claro, da lástima gente ser inundada en agua y morir ahogada. Da lástima. Pero Dios es soberano. Y Él sabe por qué lo permite. Y lo lindo de esto es que aunque los hombres tengan tecnología, no lo pueden detener la disciplina y la corrección de Dios. Dios lo que está esperando es que ustedes, que no han recibido a Cristo como Salvador, lo hagan y se arrepientan de sus pecados. Viene tribulación, los que vivimos en lo secular. No es como dicen ciertos predicadores, que me pica la lengua, pero hoy quiero ser más profesional. Pero me pica la lengua. Que ellos dicen que en la iglesia pasará la tribulación. Aquí está hablando por los que se quedaron y no vivieron el evangelio, y el pueblo israelita por rechazar a Jesús el Salvador.
como Mesías. Acuérdese de Juan 1, verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A ver si se pone alegre. Mas he aquí, a los que le recibieron, le dio Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. A usted y a mí nos dio Dios ser hijos de Él por medio de Jesús. Entonces Dios nos va a librar de esta tribulación, porque no viene para la iglesia gentil, sino para los que se queden y el pueblo judío. Amén, hermanitos. ¿Está entendiendo, va? Y si no, se arregla con Dios. Desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días, oiga, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estoy recapitulando a los judíos. Ellos van a desear que los días pasen rápido, hermano, porque van a ser días de angustia, días de pánico, días de dolor. Pero esos días los va a cortar Dios para mandar exclusivamente. Tengo otro tema que llama los dos testigos. Ese es otro mensaje aparte de este. Allí es donde Dios acorta los días y va a mandar a esos testigos exclusivamente a Israel, no al mundo, a Israel. Sigamos. Verso 23. Entonces, si alguno os dijere, los falsos profetas, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos. Hoy yo pregunto, ¿se han levantado en el día de hoy falsos profetas? ¿Sí o no? Pero díganlo con ganas, ¿sí o no? ¿Sí lo han habido? ¿Han habido falsos cristos en estos días? Solo tres. ¿Han habido falsos cristos? Sí. Un Salvador Miranda, le puedo decir todos los nombres que dijo, yo soy el Cristo. Y después este loco de Salvador Miranda dijo, yo soy el anticristo. Y la gente lo seguía. Lo seguía cuando dijo que era el Cristo. Y después se retracta y dijo, no, ya no quiero ser el Cristo, voy a ser el anticristo. Y la gente pasmada lo seguía. Pero ¿qué dijo Jesús? Cuando se levanten esas cosas, oigan, está más cerca mi venida, le dijo. Ustedes no crean, dijo, porque eso son falsos. Porque cuando se dé, ni cuenta se van a dar que yo vine por ustedes y ellos se quedaron. Eso dio a entender. Digamos que cuando Cristo venga por usted y por mí, las naciones ni se van a dar cuenta. Ahora cuando digan los vecinos, se fue el hermano Elías, y a ver a dónde se fue el hermano Israel, y a dónde está. Y de ahí la gente va a empezar a salir corriendo, porque ya no lo van a ver. De ahí el diablo, con el plan organizado que tiene con el mundo secular y la tecnología, van a decir, no se preocupen, que todos los que se han perdido no es más que otra cosa, que vinieron los marcianos y se lo llevaron. Que el Señor reprenda al diablo. No vino los marcianos por mí ni por usted, iglesia. Vino el Rey de Justicia. Él vino por usted y por mí a levantar su iglesia que compró. Pero el diablo es bien, lo tiene bien fariciado y bien mentiroso, hermano. Y oiga, y estos falsos profetas harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. ¿A cuáles escogidos? Al pueblo judío. Porque usted y yo ya no vamos a estar aquí. Bueno, si usted se queda, I'm sorry, brothers, van a ver a la The Beast, a la bestia, The Beast. Thank you, teacher. Aquí tengo mi teacher, pues. Sí, si usted se queda, va a ver a la bestia.
Pero aquí está hablando de los escogidos de las 12 tribus de Israel, que a ellos les va a anunciar la luz de Cristo vendrá. Se les caerá la venda la venda del velo de Moisés, que dice Corintio, que Israel tiene en sus corazones. Amén, hermanos. Pero si usted se queda, no sé qué va a pasar. Yo no quiero que usted se quede. Yo quiero que usted se vaya. Y yo al sonar de las trompetas. Y ese día puede ser ahorita, iglesia. Porque usted y yo no lo sabemos el día y la hora que el Hijo del Hombre vendrá por usted y por mí. Por eso hay que andar preparados. ¿Cómo? En obediencia y santidad. El Señor puede venir ahorita, hermano. Verso 25, ya os lo he dicho, dijo Jesús, antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Pero porque a la gente le gusta la mentira. Allá llegó el tal profeta y hace estos grandes milagros y prodigios. Ahí vean los pasmados. Señor profeta, dígame reverendo. Ay, de reverendo no tienen ni jota. Porque la verdad, eso se tiene que dar para que la verdadera iglesia tenga ojos de Dios, oídos de Dios, corazón de Dios. ¿Por qué? Con los ojos de Dios en la visión se ve y se examina ese secreto de Dios. Con la voz de Dios que le hable al oído al pueblo, el hombre y la mujer decirle si aquello es de Dios o no es de Dios. Con el corazón de Dios que tengamos, vamos a caminar en obediencia a la palabra. ¿Usted quiere caminar en obediencia? ¿Y por qué no lo hace, pues? Esa es la pregunta del siglo. Oigan, no vayáis, mirad, está en los aposentos, en los lugares altos. No lo creáis, les dijo Cristo. Ay, que esto está terrible, hermano. Mejor vamos a avanzar, porque no terminamos. Si usted quiere aprender más, esfuércese. La palabra de Dios no la agarre como el periódico, ni como el Facebook, ni el YouTube. La palabra de Dios es para que medite. Cada versículo que usted lea, póngale atención cuando dice desierto, desierto, ¿por qué estaba hablando? O cuando dice pero, ¿por qué lo decía Jesús? Pero uno lo deja, vámonos como salga. Y ahí está lo duro. Para avanzar. Verso 29. E inmediatamente después de la tribulación, oiga, no hemos entrado ni al tema, hermano. Porque ¿cómo llama el tema? La gran tribulación. No hemos entrado al tema. Ahorita estamos en los principios de la gran tribulación. ¿Cómo va a ser? Póngale atención. El sol en aquellos días, e inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas, cuando habla de estrellas está hablando de meteoritos. Hoy la tecnología lo detecta. Han mandado la NASA un aparato entre comillas bien avanzado que lo explotaron no sé qué día de esto, supuestamente en el firmamento, para que no viniera a la tierra, y lo desviaron, dicen ellos. Pero oiga, cuando sea la tribulación, el juicio de Dios sobre todos los rebeldes de la tierra del siglo XXI, no va a haber NASA que detenga los meteoritos. Porque cuando habla de estrella está hablando que las rocas como meteoritos vendrán uno tras otro, que no los van a poder detener. ¿Por qué? Porque la paga del pecado ¿quiere salir de la muerte? Arrepiéntase y reciba a Cristo. Mire, caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuáles potencias? Las demás estrellas, hermano. Al ver el impacto que cae en la tierra, el segundo cielo va a ser conmovido.
Entonces eso va a ser terrible, hermano. ¿Se quiere quedar? Entonces, ¿por qué no cambia, pues? Hombres y mujeres, de verdad, tomen en serio el evangelio. Porque esto no es juego, hermano. La tradición y el evangelio de prosperidad y el evangelio liberalista pagano que vivimos no le van a hablar de esto, hermano. Porque para ellos esto es pérdida de tiempo. No es pérdida de tiempo. Oiga, hermano, hoy hay pastores que libremente han dicho de los púlpitos que ya no van a tocar más el pecado de la humanidad, porque ya no es necesario tocarlo. ¿Quién le ha dicho que no? Mientras Cristo no venga, el pecado asedia a la sociedad, destruye a la sociedad, destruye a los hijos, destruye a los hogares. Por eso es que es necesario que la verdadera iglesia se levante y predique la palabra del Señor. Si usted vive en pecado, usted se queda. Aunque hayan pastores licenciados en teología que dicen que ya no hay que predicar del pecado, ustedes son los primeros que necesitan arrepentirse. Está duro, ¿verdad? Está duro. Dice el verso que sigue: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces, oiga, lamentarán todas las tribus de la tierra. Cuando habla tribu, está hablando naciones. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, oiga, con gran poder y gran gloria. No hay otro como Él, hermano. El que confía en Él, usted como iglesia y yo, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios verdadero que nos va a librar de la ira venidera, de la tribulación, de la gran tribulación, y nos va a sacar triunfante. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí quiero entrar al tema. Primer punto que quiero tocar de la gran tribulación. Ya vimos que ya entró el mundo entero, ¿ok? Ya entró el mundo entero. Hoy el mundo entero, después que la semana 70 se cumple, Cristo viene por usted y por mí a levantarnos como iglesia. La semana 70 se cumplió y de ahí empiezan los tormentos para el mundo. De ahí empiezan los juicios venideros. Y oiga, primer punto, la abominación, la abominable imagen, que es el verso 15 que quiero tocar. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Qué estaba diciendo? Cuando Israel vea que en el templo de Dios, allá en Jerusalén, porque estoy hablando de lo que va a acontecer al mundo entero, pero esta corrección directa es de Dios para su pueblo. Acuérdese que ahorita hay un pleito. Usted ha leído que los musulmanes tienen un templo que se llama la Meca, que significa en su lengua la piedra negra, el templo negro. Eso da a entender. Cuando ese templo, el anticristo, que haga una paz ficticia con el mundo entero de los árabes e Israel, él ordena que ese templo de ellos, de los musulmanes, sea quitado y se ha levantado el templo de Dios en Jerusalén. Ahí, cuando ya esté ese templo, de ahí es donde él entra con sus abominables y levanta una imagen y dice: póstrense todos ante ella y adórenla, venérenla, exáltenla. Y ahí es donde muchos judíos van a decir: no, eso no es de Dios. Nuestro siervo Daniel habló que cuando la abominación se dé dentro de la casa de Dios, algo malo viene. Y sí, Israel entró en un conflicto con Dios por su desobediencia. Israel va a empezar
ahí empezarán a perseguirlos. A muchos los van a matar, a otros los van a llevar a las cárceles. Ahí es donde se han equivocado muchos ministros. Y yo ya se lo he dicho, hay que me pica la lengua como esta corbata de mencionar los nombres que dicen que la iglesia va a pasar a la tribulación, donde dice Apocalipsis 6, yo sé que ya se los leí, ya lo saben ustedes, donde dice que Juan el teólogo veía venir a las multitudes que venían ¿de dónde? De la gran tribulación. Si usted lo ha leído, ahí lo dice. Y dice que cuando Juan veía que de la gran tribulación venían muchos decapitados por causa del testimonio de Cristo, Juan le dice: ¿quiénes son estos, Señor? Estos son los que no han defraudado mi nombre, sino que han dado testimonio de que yo soy el Mesías, el Rey, el Salvador de ellos. Pero ahí no es la iglesia, no es usted y yo. En esa fecha usted y yo estaremos en bodas. Aleluya. Estaremos adorando al amado de las naciones. Entonces de ahí es donde muchos predicadores de hoy en día dicen que la iglesia pasará la tribulación. Usted sí se puede quedar. Pero el que vive para Dios y se guarda para Dios, Dios no es injusto para mandar al pueblo a la tribulación. No puede hacerlo Dios. Punto A. Oiga este ejemplo de la abominación abominable de la imagen. Cuando la satánica imagen sea puesta en el templo, se dará, oiga, inicio a la gran tribulación. ¿Cuándo se da el inicio de la tribulación? Cuando la iglesia es levantada, el mundo entero entra en caos e Israel le cede al anticristo, a la primera bestia que habla capítulo 13 de el libro de Apocalipsis, que es el anticristo. Va a ser un hombre, no va a ser una bestia. Se le llama bestia por su forma de accionar, de ejecutar juicio. Enfrente de él, si alguien se lo pone, lo va a matar y nadie le va a decir nada. Por eso es que se le llama la primera bestia. No va a ser un leopardo, ni un tigre, ni un león. Va a ser un hombre con corazón bélico. Si Adolfo Hitler hizo temblar, si Napoleón Bonaparte hizo temblar, y los demás emperadores, los Césares como Caníbula, como César Augusto, como Nerón, etcétera, estos hombres hicieron temblar en su época, el anticristo va a ser peor. Pero no te preocupes, iglesia de Cristo, porque tus ojos y los míos no lo verán. ¿Por qué? Porque el Rey nos vestirá de su gloria, de justicia y de vestidura limpia, de lino puro y santo. Amén, hermanitos. ¿Usted estará ahí en bodas? ¿O se va a quedar para ver esta imagen? Hay unos que aquí yo creo que sí se van a quedar. Acuérdense lo que Dios me dijo. ¿Por qué te preocupas? Tú solo das la palabra. Pero no todos van a ser levantados o salvos en aquel día. ¿Por qué me quiso decir Dios? Quiere decir que muchos vienen por miedo a mí. Oye, que si no voy el pastor me va a regañar. Oye, que si esto y lo... No, usted no me tenga miedo a mí. Respéteme como su pastor, es otra cosa. Ni quiero que me adore ni que me venere. No, venere y adore a Jesús. Pero si en verdad usted no se quiere quedar, usted viva el evangelio de la verdad. Y dice, y por él, oiga, ahí se cumple la capítulo 9 de verso 27 de Daniel. Si usted quiere, búsquelo. Daniel 9:27 dice, y por otra semana, de lo que ya hemos hablado, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, la palabra mitad de la semana significa 3 años y medio. En otras palabras, ya pasaron 3 años y medio que usted y yo como iglesia estaremos en boda. Aleluya.
3 años y medio han pasado y la tierra está peor que hoy en día. Si las pandillas hicieron temblar a los gobiernos y mataron, lo que viene después que la iglesia sea tomada es difícil, es duro, es peor. Pero la iglesia estará gozándose, adorando y exaltando al Señor de los señores. ¿Usted estará ahí? ¿Ah? Tengo que hacer aquí porque algunos no los veo, porque hay unos que están bien bendecidos adelante. Y oiga, y a la mitad de la semana, esa fue la visión que recibió Daniel. Hará cesar el sacrificio. ¿Qué significa? Hará cesar todo. Toda delincuencia, toda hambruna, todo lo que estaba destruyendo, lo va a empezar a implementar, porque en los 3 años y medio, supuestamente él aparentó una paz ficticia, hermano. Todo el mundo va a estar gozando, deleitándose en fiestas, en borracheras, en orgías. Oh, va a decir, este es el rey que queríamos, que nos dé libertad, que queramos hacer como queramos con nuestros cuerpos. Yo quiero dar un tema de los aritos que ponen aquí, de los que ponen aquí. ¿Sabe quiénes usaban esos aritos? Mujeres y hombres insensatos, rebeldes. Los animales. Yo me acuerdo cuando mi padre tenía cerdos, tenía coches, puercos. Les ponían en el hocico un arete de metal para que no escarbara el cerdo, pero porque por eso era cerdo, él seguía escarbando aunque tuviera anillo. Usted mujer y usted hombre que usa anillo aquí en la nariz, usted parece cerdo. Dele ofrenda de palmas a Jesús. Dele ofrenda de palmas. Pero lo vamos a tallar ese mensaje, lo vamos a dar. Porque mire qué ignorancia. Antes los animales lo andaban, hoy los humanos lo andan. En otras palabras dijeron los humanos, hoy ya no queremos que sean los animales, hoy queremos nosotros ser animales y andar con aritos. ¿Ok? Mujercita y un varoncito que andas con arete, ya no eres humano, eres un cerdo según la historia. Sí, amén, así es. Aleluya, porque quizás usted anda con arete. Sepa que el domingo quité los aretes. Tenía tiempo de no hacer eso yo cuando he andado predicando, pero el Señor me ordenó que en esa iglesia le quitara 2 aretes a un joven de 16 años. Dios me ordena que te quite los aretes y te los tengo que quitar. Aunque te enojes conmigo, no me importa, y te arreglas con Dios. No, pero si Dios te dice, yo tengo que ser obediente. Oiga, qué tremendo. Pero hay veces que los que andan con aretes son los que dicen ser cristianos y no lo son. Seguimos, va. Cesarán todos los sacrificios y las ofrendas. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Cuál desolador? El anticristo. Ahí estará lo duro. Cuando ya cesen la adoración y los sacrificios a Dios, repito, cuando empieza la tribulación y entra la gran tribulación, ¿a los cuántos años es? 3 años y medio está la tribulación. Ahí hay de todo, hermano. Placeres. El que le gusta acostarse como el puerco con otro puerco, ahí lo van a hacer con libertad. Nadie le va a decir nada. Pastor, use ética. Hermano, es que el sexo bestial hoy está peor que en la antigüedad, hermano. Oh, qué silencio. ¿Será que usted practica el sexo bestial? ¿Por qué se queda callado o no entiende la palabra? ¿Le entienden o no le entienden? Hoy en día hay hombres tan corruptos y mujeres tan corruptas que tienen sexo con los animales. Eso se llama sexo bestial. Y eso es abominable ante los ojos de Dios y es pecado.
cuando esté el anticristo en el aparente paz que va a ser con todos los musulmanes de Israel y el mundo entero incluido, ahí se dará todo eso y nadie le va a decir nada por sus porquerías. Pero Dios sí los va a amonestar cuando llegue la gran tribulación. Porque ahorita no hemos llegado, ahorita estamos cuando se mete la bestia al templo que fue reconstruido por los judíos. Miren qué terrible. ¿En cuántos días lo van a hacer según la historia? En 3 días, la profecía de Jesús. ¿Cuándo usted ha visto un templo peor de esa magnitud que va a levantar en 3 días? Pero la tecnología en esa actualidad va a estar más grande que hoy en día. Ahí es donde todos van a quedar impactados. Este es el verdadero líder que queremos. Después se quita la máscara. Se sienta, dice Daniel, en el trono de Dios. Cuando habla trono de Dios está hablando de Israel, su templo, Jerusalén. Cuando dice, hoy ya no más sacrificio a otros dioses, hoy solo yo quiero que me adoren, se postren y me veneren. Van a haber judíos ortodoxos que van a decir, no, este no es otro más que la misma bestia. Y esto está sabroso, hermano. Usted mastíquelo, hágalo así. Sí, que la palabra hay que comerla. ¿No ha leído usted en los profetas antiguos? A uno le hizo comerse el rollo, hermano. Si yo le pongo que se arte en la Biblia, ¿cómo es eso, pastor? Y le digo, deje de chambrear, no lo deja. Si le digo, deje de mentir, no lo deja. Si le digo, no adultere, no deja de adulterar. ¿Sí o no? Que queden callados con los hocico, pero es la verdad. Por eso es que Cristo no ha venido, porque los que decimos ser hijos de Dios creyentes estamos en 2 pensamientos. Pensamos en el placer, pensamos en el pecado, pensamos en los placeres de orgía, pero menos de santificarnos para Dios. Pero viene el día que el Señor va a decir, ve a levantar a tus escogidos. Otro ejemplo, pon atención. Los hombres que se nieguen a adorar la imagen tendrán que pagar con sus propias vidas. Pongan atención. Los hombres que se nieguen a adorar a la bestia. ¿Quién es la bestia? Dije yo. ¿Quién es la bestia? Solo los de aquí y los de allá están muertos, hombre. Es que ustedes trajeron la pandemia, no, reprendo la pandemia. Los hombres que se nieguen a adorar a la bestia tendrán que pagar con sus propias vidas. La bestia es el anti. Por eso, oiga como dice anti, quiere decir que no es el Cristo, es un fariseo que se hace pasar por Cristo. Pero los hombres cuando ya se ponga en ese lugar santo, ese personaje, va a haber gente que va a decir, no, nosotros no nos postraremos, no le adoraremos, ni tampoco le obedeceremos. Ah, ¿no quieres eso? Él va a tener, según la Biblia, ya lo vamos a ver, mira Apocalipsis 13:15 para ir avanzando. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese, oiga, matar a todos el que no le adorase. Entonces, ¿qué va a hacer el anticristo? Se va a quitar la máscara de paz, de piedad, de bondadoso, de piadoso, de generoso. Y hoy va a decir, bueno, hoy van a conocer el verdadero líder, quién soy yo. Si no se humilla, si no se postra y si no me adora, soldados, generales, capitanes, vayan, persíganlo y mátenlos. Pero eso Dios no va a permitir, porque Israel rechazó
al verdadero Cristo. Ahí es donde las naciones de todo el mundo y especial de Israel se van a lamentar cuando digan: vino Jesús, nacido en una mujer, nacido en un pesebre, y no quisimos creer que era el rey, pero ya es demasiado tarde. Judíos de todo el mundo y habitantes de todas las naciones paganas, es tiempo de que reflexionen, es tiempo de que se paren y se vuelvan al Creador, se arrepientan de sus pecados y serán librados de la muerte de estos días tormentosos que vienen. Van a haber judíos que dicen: yo no lo adoro. Mira, hermano, el mundo entero está pidiendo líderes que le den leyes a todos los placeres de la carne. Lo están pidiendo. ¿Y sabe por qué no lo hacen? Porque hay una iglesia que dobla rodillas. Y por esas peticiones todavía Dios se mueve a misericordia y usa a los mismos inconversos para que se lo pongan a los gobiernos paganos de las naciones. Y dicen: no, eso no es de Dios, eso no es bueno, eso no es de Dios, eso, ¿cómo vamos a aprobar eso? No, señores gobernantes, hay que ser otra clase de leyes. Pero no son ellos, es la iglesia que clama a Dios día y noche. Porque no queremos esa clase de leyes más paganas de los que hay. En Europa, por si usted no lo sabe, en Europa hay países hoy en día, literalmente, que ellos hacen sexo a cualquier hora del día y en cualquier lugar donde les dé la gana. Y no los castigan, porque son las leyes de ellos. Y ahí es donde el diablo está haciendo su agosto, pero ya se le va a acabar. Porque cuando Cristo venga y se vaya usted con Él y yo con Él, entonces el mundo entra a otro proceso. De los 3 años, de la mitad de la semana, entra la otra. Y ahí es donde el anticristo dice: hoy van a ver quién soy yo en verdad. Ay, ahí es donde dice, y entramos al tema. Hoy sí es el tema. Tengo espacio. Hay una que está. El tema es la gran tribulación. Un ejemplo: los judíos que se nieguen a adorar a la imagen, se parece como la primera que hemos leído, tendrán que huir. Ahí viene. Allá que decía: los que no le adoren pagarán con su vida. Usted, hermano, si se queda, que no vive el evangelio de la verdad, si usted se llegara a quedar, usted va a oír este mensaje y le va a hacer bullite en el oído, que le va a decir: no se quede, esfuércese, busque a Dios, santifíquese. Ay, que solo santificarla. No, hermano, hay que ir de vez en cuando a la playa, hay que ir al cine, hay que andar con la mujer ajena. Permítame, pastor. No le puedo permitir, porque yo le amo y no deseo que usted se quede para los días futuros que vienen. Repito, yo no sé si esta noche puede venir el Señor a levantar a usted y a mí como iglesia. Yo no lo sé. Si eso aconteciera, alabado sea Jesús, y usted, si se llegara a quedar, estas palabras le van a hacer eco en su alma y va a decir: ¿por qué no oí la voz de Dios? Ya va a ser tarde. Porque ahí es donde dice, arriba decía el ejemplo que puse: los hombres que no adoren a la imagen tendrán que pagar con su propia vida. Aquí es al revés. Le dice: a los judíos que se negaron a adorar a la imagen tendrán que huir de Jerusalén. Van a tener que dejar la ciudad de Sión. La palabra Sión significa Jerusalén en el original. Entonces, lo que tanto amaban los judíos, que lucharon hasta hoy en día con los palestinos, este día, por miedo a no morir, se van a ir a los montes de la ciudad. ¿Ustedes quieren ir a los montes? No. Solo 3. Y ustedes se quedan. Yo creo que ustedes se quedan. Es que solo la cara de...
Seguimos. Oiga las palabras de Jesús. Ya lo dije, pero lo voy a decir. 24:16 de Mateo. Son los versículos que hemos tomado de base. Entonces, los que estén en Judea, les dijo Jesús, váyanse, porque los días de la gran tribulación que empezaron van a ser difíciles. Y no van a poder estar en pies, ni van a poder sobrevivir. Yo les aconsejo, Dios, ya que no me quisieron aceptar a mí, huyan de la ciudad. Aunque amen a Jerusalén, Dios, váyanse a los montes. El que sigue, el que está en las azoteas, descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás. Oiga, quiere decir que si usted ya salió de Jerusalén, de la ciudad de Dios, no vuelva atrás, porque le va a pasar como la mujer de Lot. ¿Qué pasó a la mujer de Lot? Se convirtió en estatua de sal. Literalmente la historia enseña, hermano, que esa imagen de esa mujer de estatua de sal, ahí está. Por los que no creen que la palabra de Dios tiene su fiel cumplimiento, la tiene, señores. Él ha dicho que viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Esa iglesia somos todos nosotros, que Dios quiere esa clase de iglesia. Si estamos dentro del reino, no se salga, permanezca y sea esforzado, valiente, no cobarde. Hay muchos cristianos cobardes, y por cobardes se van a quedar por no tomar en serio el evangelio de la salvación. Si usted ya está dentro, no se salga. Oiga lo que les dijo Jesús: si están en las azoteas, salgan de ahí. Si van a ir a hacer algo en su casa, vayan, pero váyanse rápido. El que esté en el campo, no vuelva atrás. ¿Por qué? Porque el que vuelve atrás, dice Hebreo, a Dios no le agradaría. Y dice que el justo por la fe vivirá. Ahí sí se va a cumplir esa palabra. Usted y yo no vivimos por fe. Muchos me dicen, no, pastor, yo por fe vivo. Y trabajan como burro con el patrón. A su nombre, a su nombre. Goces, hermanitos, alégrense en el Señor. Pero en estos días sí van a vivir por fe, porque ahí no va a haber quien, como el Chapulín decía, ¿y quién podrá ayudar? Nadie, mi hermano judío. Y si usted es iglesia moderna, apóstata, idólatra, oiga, es que está bueno este mensajote, hermano. Si usted se llegara a quedar, ni el Chapulín Colorado le va a poder ayudar. Solo la misericordia del Dios Altísimo, porque no es del que quiere, sino del que el Padre tiene misericordia. A eso Dios se le revela. ¿No es misericordia eso? Claro que sí. Disfrútenlo, deleítense. Cuando duerma, díganle: Señor, si vienes esta noche, aquí estoy. Los que están casados, así como sus servidores, primero Dios que nos levante, que no estemos empleitados con las viejas y los viejos. Sí, porque nos podemos quedar, hermano. Y esto no es juego. Por eso me pongo yo de ejemplo. Porque en veces, como pastores, tenemos unos caracteres que mi alma te alaba, hermano. Y ustedes como diáconos ya no se digan, como ancianos ya no se digan, porque ya están tirando la piedra. Amén, así es. Y ustedes como miembros ya no se digan. Sí. Por eso me pude yo de primero, porque ya sabía yo que yo decía, amén, así es. ¿Y ustedes qué? ¿Son mansas palomas rebeldes? ¡Ah! Aquel ya está durmiendo ya. No, hermano. Y esto es en serio. Si no estamos bien ordenados, los solteros y los casados y los no casados, que Dios nos ayude. Miren, sigamos con el siguiente ejemplo, hermanito. ¿Te cansaste? Te hubieras oído, vos, esto es tan largo. A su nombre. Oye el siguiente ejemplo. Gran sufrimiento vivirán las mujeres que estén encintas. ¿Se acuerdan que yo ya puse los ejemplos? ¿Por qué?
Ya los puse, ya no los voy a repetir. La que críen en aquellos días. Jesús lo dijo, más hay de las que estén en cinta, 24:19. Y de las que críen en aquellos días. Va a ser duro, hermano. Hermana, no se quede. Hermano, no se quede. Usted que no ha recibido a Cristo como Salvador, ¿qué espera para hacerlo? Estos días van a ser días de angustia, de sufrimiento, dolor y miseria. Que usted no va a desear estar vivo. Pero la muerte, dice Apocalipsis, será atada. Mire qué terrible. Siguiente ejemplo. El clima y el día de reposo se pueden convertir en un fuerte dolor. Es un ejemplo. Obstáculos para lograr la huida. ¿Cree que pueden haber obstáculos para esos días? Sí. ¿Quién se puede oponer? Tu misma vida, tu mismo cuerpo. No, you guys. Yo he oído las noticias seculares. Yo me quedé porque no pensé que iba a ser de esa gran magnitud el huracán. No ande probando a Dios. Si nuestras autoridades seculares le dicen salga de su casa porque está en peligro su vida de morir, obedezca. Porque si usted no tiene la esperanza que yo tengo, y ustedes, hermanos, como iglesia, no tentemos a Dios. Aprenda a oír la voz de sus superiores, que son los gobiernos, y usted va a decir, pero que son autoridades impías, malvadas. Aunque lo sean, ellos un día darán cuentas al Dios de los cielos. Pero usted, como habitante de la tierra, obedezca. Y la iglesia, sométase a obediencia a Jesucristo en todo. Amén. Amén. Sí, la iglesia tiene que aprender también a obedecer a Cristo. Si le dice camine, camine. Si le dice ártese, ártese. Hay que orar por vuestra huida. ¿Se acuerdan que ya lo leímos? 24:10, 24:20 de Mateo. Siguiente ejemplo. Ninguna tribulación, oiga, que la humanidad haya vivido se puede comparar con la de aquellos días, hablando de la tiempo cuando el anticristo ya va a llegar a su época, que se presente ante Dios. Satanás, el falso profeta y todos los gobiernos, autoridades y todos los habitantes se presenten ante el gran trono blanco. Ese día se aproxima. Entonces, el ejemplo que nos está diciendo, si la tribulación del gran diluvio, esa fue una gran tribulación, ¿sí o no? Eso fue terrible, hermano. Yo solo me hago la idea. Ponga a imaginar ver que el agua ya la tenían en los pies y no tenían escapatoria. Me imagino que estos habían leído las palabras de Jesús. Sí, tal vez Noé les dijo, si cuando oigan que los relámpagos se oyen a lo lejos, a lo seco, y cuando vean que las fuentes de las aguas están abriendo y está subiendo el agua, ustedes corren a los cerros más altos. ¿Ustedes piensan que esta gente no corrió a esos lugares? ¿Sí o no? Sí. Corrieron, hermano, en la época de Noé, porque Noé les decía, el Señor Jehová de los ejércitos me ha dicho que viene diluvio a la tierra por la maldad y el pecado de ustedes. Arrepiéntanse. Estás loco, Noé. Estás loco, Mario Iraeta. Nosotros seguimos con la vida loca. Siga con la vida loca. Pero aunque usted no lo crea, se va a quedar y se va a lamentar. Y va a desear oír esta palabra y va a ser tarde. Pero en la época de Noé, lo mismo. Me imagino que cuando el agua ya le empezó a subir, el loco anciano de Noé dijo que nos fuéramos a las montañas para que no los ahogáramos. Corramos pues, y empezaron los pasmados. ¿Se libraron unas horas? Sí. Pero porque llovía a cantaradas. Lo lindo de la palabra de Dios, del libro de Génesis capítulo 6 en adelante, dice
que eran cataratas de abajo como de arriba. Mira qué terrible. Cuando ya están en el cerro, no los alcanza el agua aquí, los cuales ellos pensaban que solo iba a llover como aquí, que llueve solo 3-4 horas. Mira, hermano, yo eso he visto en este hermoso país que Dios nos ha permitido estar. Si aquí lloviera como en nuestros países, se acaba todo Estados Unidos. Pero ¿sabe qué veo yo? La misericordia de Dios. ¿Sabe por quién tiene misericordia de Dios de todos los 51 estados de Estados Unidos de Norteamérica? Por usted y por mí como iglesia. Aunque nuestros gobiernos y autoridades y la sociedad no lo quiera creer, por la iglesia que clama misericordia a Dios, es que Estados Unidos no se hunde en tanto juicio de parte de Dios. Fíjese, si aquí llovieran 6 horas como allá caen, se lo acaba una ciudad. Así Dios. Si aquí viniera una tormenta de esa, no, hombre, auxilio, Señor, auxilio, sálveme. Dijera Dios, ahí tienen a los predicadores, búsquenlos. No queremos que tú nos ayudes. Cállense, desgraciados. Sí, porque el hombre en el pecado es un desgraciado. No lo quiere reconocer, es otra cosa, pero el hombre necesita arrepentirse, salir de su maldición del pecado. Ya no viva lejos de Dios. Antes de que los juicios de la gran ira de Dios vengan en la tribulación y la gran tribulación, Dios le está dando misericordia a usted. En Noé nadie pudo sobrevivir. Se fueron a las montañas, sí, pero los alcanzó en las montañas el agua y se los ahogó a todos. Solo 8 familias, dice Hebreos y Génesis, que se salvaron: Noé, Can, Café y ¿qué? ¿Cómo se llama el otro? Y Sem. Sem, entre comillas, se creía que vendría la descendencia del Hijo de Dios, de Sem, porque era el hombre más sabio y temeroso de Dios según la Biblia y ciertos historiadores. Pero se corrompió también después que pasó el diluvio. Si usted y yo alcanzamos gracias por misericordia, hermano. Yo no soy digno, aunque usted no lo crea, yo no soy digno de ser llamado hijo de Dios, ni mucho menos predicador. Yo no soy digno. Yo no sé si usted es digna o digno, yo no. ¿Sabe por qué tenemos ese privilegio? Por la infinita misericordia del Dios Altísimo. Y dice, ya le dimos el ejemplo, ¿va? Ya di la cita bíblica. Siguiente ejemplo: las naciones de la tierra temblarán de miedo al ver que Jesucristo ha regresado a la tierra. ¿Usted lo cree? ¿Que Jesucristo va a regresar a la tierra? Sí, va a regresar por usted. Va a regresar por usted. Va a regresar por mí y mi familia. ¿Por qué? Porque por su gracia somos la iglesia del Cordero de Dios. Y Él ha prometido venir por usted y por mí. Pero las naciones, al ver el regreso de Jesús, temblarán. Porque aquí ya está hablando de la segunda venida de Él. Mire qué tremenda profecía. Y por eso dice el verso 30, léalo conmigo. 24:30 de Mateo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán, ya le dije, cuando habla tribu, habla naciones, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre. Hermosa palabra, ¿eh? Aunque el mundo no lo crea y no lo espere, yo sí lo creo y yo lo espero.
Gloria a Dios. Usted lo espera. Siguiente ejemplo. El pueblo judío llorará amargamente al darse cuenta que Jesucristo en verdad era el Mesías. ¿Usted piensa que Israel no lo va a reconocer en esos días? Sí. Sí lo van a reconocer. Mire lo que dice Zacarías. Ahí confirma en esa profecía Dios usando a Zacarías. Zacarías 12, verso 10. 12:10 de Zacarías. Lea la Biblia, por favor. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán, oiga, a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿De qué estaba hablando Zacarías? ¿Se acuerda que a Jesús lo despreciaron? ¿Se acuerda que a Jesús lo odiaron? ¿Se acuerda que a Jesús lo traspasaron por usted y por mí? Cuando habla de traspasar es cuando lo destruyeron en su cuerpo. Isaías 53, por si usted lo ha leído alguna vez, dice que fue varón experimentado en quebranto, varón de dolores, que lo traspasaron por nuestros pecados. Entonces Israel conoce esta profecía, y cuando estén en la gran tribulación, ellos se van a acordar de esta palabra y van a llorar, pero ya va a ser tarde. ¿Por qué? Porque Israel tuvo miles de oportunidades, profetas, maestros, rabinos, y de último le mandó Dios a su primogénito, hablando de Jesús. Último ejemplo y terminamos para que vaya a descansar. Ángeles enviados por el Señor reunirán a los creyentes. Oiga, póngale atención, no es a todos los habitantes, creyentes judíos. En otras palabras, Dios a través, porque dice el verso 10 de Zacarías 12, que les mandará espíritu de gracia. ¿Qué tiene usted y yo hoy en día? Espíritu de gracia. Aunque la gente no lo quiera aceptar, usted y yo tenemos la gracia divina de Dios. Y por esa gracia divina, el enemigo, en que nos quiera matar y destruir, no puede, porque somos propiedad del Dios Altísimo. Aunque le fallamos de muchas maneras, pero Dios nos va a reconocer por su gracia. Para los creyentes judíos, los traerán a Jerusalén. En otras palabras, cuando ya pasaron los 3 años y medio de paz y seguridad, y después entran a la gran tribulación por la actitud violenta del anticristo, y de ahí, en esa gran tribulación, Dios va a despertar a su pueblo Israel y lo va a visitar. ¿Qué es visitar? Un ejemplo. Irse, ven para acá. No, Señor, me gusta la Chevy, Padre, déjame emborracharme. Vení para acá. Digamos que el Espíritu vino sobre él. Él no quería caminar con Dios. Mi hermana no quería caminar con Dios. Yo no quería caminar con Dios. Usted no quería caminar con Dios. Usted tampoco no se haga el santo. Porque todos éramos nacidos en pecado y todos éramos idólatras. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos éramos idólatras y pecadores. Pero el Espíritu de gracia vino un día sobre mí. Mejor me voy a poner yo porque ustedes se pueden enojar. Y dijo: Marito, Señor, de que estoy bien, mira, cipote, mujerero, bailarín, de todo. Sí, pero sos pecador y eres mi escogido. Señor, no te habrás equivocado. Le estoy poniendo ejemplo para que usted vea. Digamos que fue la gracia
de su espíritu que me llamó y me eligió y me hizo buscar de él. Nadie ha venido de su propia voluntad, Dios. Ha sido Dios el que te escogió. Ha sido Dios el que te llamó. Ha sido Dios el que te eligió. Y es Dios el que te desató y te libertó del pecado. ¿Sí o no? En esa época, lo mismo que Dios hizo con la gentilidad, va a ser con los judíos. A los escogidos de él. Porque no todos, quiero aclarar eso, no todos los judíos serán elegidos. Porque dice Apocalipsis que son 12,000 de todas las tribus, 12,000 de una, 12,000 de otra, y hacen un total que solo los unitarios testigos de Jehová, Taft Russell, dicen que son ellos los 144,000. Están más locos que la cabra de Heidi, hermano. Sí. Estos unitarios, ¿por qué les digo unitario? Eso dice la historia. Unitario es aquel que solo cree en uno y dejan a los otros dos afuera. Y esos no son cristianos ni son iglesia de Cristo, son sectas que no han conocido a Dios, sino que están llenos de conocimiento. Y el conocimiento no salva, embrutece. Lo que salva es la gracia reveladora del Hijo de Dios que nos llamó y nos libertó. ¿Se siente orgulloso? Yo también me siento orgulloso para la gloria de Jesús. Cerramos el tema de hoy, la gran tribulación. Mateos 24:31. Y enviará Jesús a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos los judíos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿A dónde? Lo va a mandar a Israel para que empiecen a proclamar la palabra del rey. Ahí van a arrepentirse muchos, sí. Ahí es donde Juan dice, y estos son los que Dios ha lavado con la sangre del Cordero por el testimonio de su palabra. Bendito y alabado sea Dios. Te amo, Padre, sin ser digno ni merecedor, pero te amo, te exalto. Espero, Señor, en tu gracia y de tu Espíritu Santo, que este pueblo presente y de los de la audiencia de las redes sociales hayan sido enteramente instruidos y hayan entendido tu palabra, con qué objetivo y propósito la has mandado. Si has de ordenar algo en tu pueblo, ordénalo. Si has de desatar algo, desátalo. Si has de arrancar la inmundicia, el pecado, la desobediencia, lo que ata a tu pueblo, desátalo, Señor. Pero sabemos que como iglesia verdadera de Cristo, por tu infinita misericordia y gracia divina, seremos guardados antes de que entre el mundo en tribulación. Gracias por ello. Dígale, iglesia, gracias. Dígame, siga. De usted tiene que salir una palabra personal de agradecimiento con ese Cordero, con ese Dios eterno, infinito, soberano. Por su amor y su misericordia, usted como iglesia y yo no hemos sido consumidos. Alabado sea el Dios todopoderoso. Alabado sea el Dios eterno. ¿Cómo está su vida con sus ojos cerrados? ¿Cómo está su vida con Dios? ¿Cómo está su vida con Dios? ¿Estamos bien? ¿O necesitamos limpiarnos en la sangre de Jesús? Usted que está en las redes sociales, ¿cómo está su vida con Dios? Si se ha alejado, si se ha caído de la gracia, levántese, vuélvase, reconozca que le ha fallado a Dios, reconozca que Él es soberano, reconozca que Él no quiere su castigo ni su muerte. Él quiere levantarlo, librarlo y protegerlo. Venga Jesús. ¿Hay alguien acá
que necesita reconciliarse, venga, pegue el primer paso de fe. No importa si usted tiene privilegio, usted sabe cómo vive. Cualquier privilegio, los privilegios no salvan. Lo que salva es la obediencia y poner por obra su palabra. ¿No hay nadie? Si no hay nadie, le damos gracias a Dios. Pero si hay, yo le aconsejo, no se refugie en la religiosidad, porque el diablo es religioso. Jesús no es religión, Jesús es relación con Dios. Ven a Jesús. Pecador, ven a Cristo Jesús y hallarás para siempre el perdón. Si con Cristo tú decides andar, hallarás un descanso eterno. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Gracias, Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.